Bueno, jóvenes, qué grato podernos encontrar por este medio. Vamos a aprovechar entonces algunos recursos tecnológicos, en este caso, los laboratorios virtuales de la Universidad de Colorado, cuyo enlace dejo en la descripción de este video. Vamos a aprovecharlos entonces para hablar sobre las leyes de los gases. Vamos a empezar entonces con hablar un poquito sobre la ley de Avogadro. Nos dice la ley de Avogadro que a presión y temperatura constantes, la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen independientemente del elemento químico que lo forme, pero también nos habla de que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas. Es decir, entre mayor cantidad de partículas tengamos, pues vamos a tener un mayor volumen. Vamos entonces aquí a suministrar. Ahí podemos ver que estamos suministrando partículas de gas. Y vamos a permitir entonces que este volumen sea móvil. Entonces, ¿qué pasa si yo incremento el número de partículas? Miren lo que pasa con el volumen. Si incremento el número de partículas, el volumen continúa aumentando. Entonces, matemáticamente, ya tengo previamente escritas algunas de las leyes que vamos a alcanzar o que pienso podemos analizar en este tutorial, en este corto tutorial. La ley de Avogadro la podremos entonces resumir de la siguiente manera. El volumen 1 es a la cantidad de partículas inicial, o volumen inicial es a la cantidad de partículas inicial, como el volumen final es a la cantidad de partículas final. O también lo podríamos decir de la siguiente manera. Volumen 1 por la cantidad de partículas final es igual al volumen 2 por la cantidad de partículas inicial. Cualquiera de estas dos alternativas, manejado como entonces proporciones, puede servirnos para aplicar esa ley de Avogadro. Sí, entonces esa ley de Avogadro, repito, nos dice que a mayor cantidad de partículas, pues un mayor volumen. Vamos a tener un mayor volumen. Bueno, reiniciamos acá. Vamos entonces a la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Nos dice que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional al volumen. Vamos a centrarnos solamente en este momento en el volumen y en la presión. Para ello, entonces iniciemos suministrando gas. Tenemos una cantidad de gas allí. Y nos dice Boyle, desde 1662, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. O a mayor volumen, menor presión. Vamos a mirar qué sucede en este momento si aumentamos el volumen. Miren cómo la presión disminuye. Miren cómo la presión disminuye. Pero si disminuimos el volumen, la presión se incrementa. Es evidente que por ejemplo, si tenemos este volumen, tal cual como lo mostramos allí, nos marca una presión de 151.2 atmósferas. Recordemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, con este volumen tenemos 151.2 atmósferas, pero aumentamos el volumen y la presión se nos disminuye a 62.7 atmósferas. Entonces, hay una relación allí de proporcionalidad inversa. Entonces vamos a escribir aquí, ley de Boyle 1662, que la podríamos resumir entonces con la siguiente expresión. La presión 1 por el volumen 1, presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Ahí tendríamos entonces nuestra ley de Boyle. O presión 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre volumen 1. Bueno, vámonos a la ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que la tenemos desde 1787. Que el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura, a presión constante. Entonces, a mayor temperatura, mayor volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. Entonces,
vamos aquí a suministrar gas. Recuerden que estamos hablando entonces de la ley de Charles. Y miremos, muchachos, que aquí vamos a empezar a incrementar temperatura. El incrementar esa temperatura, entonces notamos que la presión se incrementa, ¿no? Sigamos allí. Miren cómo al suministrar temperatura, ese volumen se incrementa. Disminuimos temperatura y ese volumen disminuye. Entonces, esa ley de Charles, vamos a escribirla entonces de la siguiente manera. Diremos entonces que el volumen 1 es a la temperatura 1, como el volumen 2 es a la temperatura 2. Ahí tenemos entonces a nuestra ley de Charles 1787. Seguimos acá, reiniciamos. Entonces, repito, antes de pasar a la siguiente, perdón, como si yo aumento la temperatura, obviamente aumenta la energía cinética entre las partículas y esto va a generar mayores colisiones y incrementos en el volumen. Bueno, si reiniciemos. Vamos a la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión. Entonces, suministramos gas, vamos a suministrar gas. Ahí tenemos una cantidad de gas. Vemos las colisiones. Y nos dice la ley de Gay-Lussac que a mayor temperatura, entonces tendríamos mayor presión. En este momento tenemos una presión de 83 atmósferas. ¿Qué va a pasar con esa presión? ¿Qué va a pasar con esa presión si nosotros incrementamos la temperatura? Vamos a incrementar la temperatura. Si tuviéramos el volumen constante, nosotros miraríamos que a mayor temperatura se va incrementando esa presión. Miren cómo la presión, hasta que llegara un momento donde la presión es tal que sucedería lo que pasa pues con las ollas a presiones, ¿no? Que esa presión de vapor levanta la tapa, como en este caso. Eso nos lo dice entonces la ley de Gay-Lussac. Vamos entonces a escribirla acá. 1802 nos dice que la presión 1 es a la temperatura 1, como la presión 2 es a la temperatura 2. Tenemos entonces la ley de Gay-Lussac. Para finalizar con las leyes de los gases ideales. ¿Qué nos dice entonces las leyes de los gases ideales, muchachos? Nos dice entonces que las moléculas de gas se mueven a grandes velocidades en forma lineal, pero desordenada. Nos dice que la velocidad de las partículas del gas es proporcional a su temperatura absoluta. Y nos dice que las moléculas del gas ejercen presión sostenida sobre las paredes del recipiente que las contiene. Estos choques entre las moléculas de gas son elásticos, por lo que no pierden energía cinética. Entonces, finalmente, tenemos la siguiente expresión. Presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener aquí, muchachos, que esta constante de los gases ideales va a ser igual a 0,082 litros por atmósfera sobre moles por grado Kelvin. Entonces, esta sería entonces la ecuación de los gases ideales.
Y si combinásemos todas las leyes anteriores en una ley general de los gases, entonces la ley general de los gases nos dirá lo siguiente. Esa ley general de los gases nos dice que la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 1. ¿Qué hicimos allí? Combinando las leyes anteriores, combinando, por ejemplo, lo que es la ley de Boyle, lo que es la ley de Charles, lo que es la ley de Gay-Lussac, y todo eso lo metimos en un solo paquete. Entonces, tenemos allí, muchachos, jóvenes, lo que acontece, allí pues de una manera resumida, cuando nosotros jugamos con las variables temperatura, presión, volumen, con una cantidad de moles entonces allí en acción, cantidad de moles de gas. Estaré atento a cualquier inquietud, me escriben si tienen alguna sugerencia, recomendación, para que sigamos ahondando pues en los ámbitos de las matemáticas y de las físicas y de la física. Muchas gracias por estar presentes.